Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de bienestar, hablamos de salud. Los invitamos a ponerse muy cómodos en sus hogares. Soy Maye Velosa, complacida de acompañarlos, de que me permitan entrar a sus hogares en compañía de un experto para hablar sobre diferentes temas, diferentes patologías, condiciones. Hablamos de todo un poco y todo lo que tiene que ver con la salud, por eso esto se llama Salud para Todo. Antes de iniciar y de contarles nuestro tema de hoy, quiero invitarlos a que nos acompañen en las redes sociales. Para nosotros sería un gusto que nos siguieran por allí, que nos conectáramos. Estamos en Instagram como @teleamigatv. Ahí encuentra no solamente contenido interesante, se informa sobre los diferentes programas que tenemos aquí en nuestro canal, sino que también puede hacerlo a través de www.teleamiga.tv. Ahí puede seguir nuestra señal en vivo desde cualquier parte del mundo y puede encontrarnos también en YouTube como Canal Teleamiga. Ahí puede revivir estos capítulos y cualquiera de nuestros programas para que esté al día con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, especialmente para todos los niños, para los padres de familia, para todos los padres y abuelitos que pronto están en casa preocupados por los niños, ven un comportamiento extraño, o quizás muchos dicen, no quiero ir más al colegio, me está pasando algo y es que me están molestando en el colegio, estoy sufriendo de acoso o bullying escolar. Esta exposición que sufre un niño no solamente a daños físicos, sino también psicológicos, y es reiterativa porque se vuelve algo constante, no es algo de una pelea de un día, sino que a veces esa pelea puede desatar otras más y una cadena sin fin. Puede empezar incluso de un empujón que se repite, un apodo que es constantemente. Vamos a ahondar un poco en cuáles son las causas por las que ocurren este tipo de acoso, que puede ocurrir en la escuela, fuera de ella, puede ser algo que se convierta en una pesadilla para muchos niños y por eso queremos hablar con una experta. Miren este dato, se estima que entre un 15% y un 50% de los niños y los adolescentes en el mundo pueden haber sido víctimas de acoso escolar en algún momento de su vida. Entonces vamos a prestar atención a este tema. El tema de la salud mental es clave por estos tiempos. Hay temas también que tienen que ver con el ciberbullying. Vamos a tratar de abordar todos estos temas. A los padres de familia que estén muy pendientes, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es María Méndez Lizcano, ella es psicóloga y especialista en psicología clínica. Gracias por estar aquí, María. Gracias, bienvenida. Un honor. Gracias por la invitación. Sin duda, qué placer poder compartir estos temas y que nos ayuden a todos como familia a poder afrontar y sobre todo prevenir, porque a veces nos centramos mucho en que, bueno, ya está pasando, ¿qué hago? Qué bonito fuese también que le demos lugar a, vamos a evitar que esto pase. Claro que sí. Bueno, eso es un término que quizás lo hemos escuchado en los últimos tiempos con frecuencia, ¿no? El tema del bullying, el tema del acoso, pero eso ha existido toda la vida, matoneo, que se la monten, eso ha existido toda la vida, por años y años. Incluso puedo decir que en mi familia hay personas que sufrieron eso, yo sufrí bullying y acoso escolar, y por eso este tema me llama poderosamente la atención, porque a veces los niños hacen llamados a los padres y los padres piensan que es un capricho, que simplemente el niño no se adapta socialmente, pero va mucho más allá de eso. El tema del acoso y el bullying tiene otras connotaciones que hay que analizar y por eso María está aquí con nosotros para hablarnos y definirnos un poco. María, vamos a hablar un poco qué es el bullying y por qué se llama así. Vale, para iniciar evidentemente el bullying es un término anglosajón que literalmente la traducción es acoso escolar. Okay. No es bullying si no existe en el colegio, no es bullying si no se da en el contexto escolar, por así decirlo. Da cuenta de un proceso en el que uno o un grupo de niños agreden, amedrentan, amenazan, humillan o de una u otra manera buscan hacer víctima a una persona. Entonces estamos hablando que el bullying es un proceso de acoso, es un proceso donde le hacen daño a una persona, a veces indirectamente, otras veces muy directamente. Entonces, de una u otra manera, creo que por eso está como muy en boga, ¿no? O sea, creo que ha salido mucha gente, influencer, mucha gente ya adulta ha dicho, yo sufrí eso cuando era un niño. A mí eso en este momento me dejó una cicatriz. Y lo que se quiere, insisto, es que los padres representantes que nos escuchan puedan atender y puedan no solo afrontar si ya está ocurriendo, sino prevenirlo, y con eso insisto. María, eso puede dejar ciertamente secuelas, puede dejar
heridas profundas y puede permear mucho la forma en que yo me relaciono con otras personas en el futuro. Cuando ya soy grande, cuando voy a la universidad, generalmente la gente intenta en la universidad ser diferente para poder tener un entorno mucho más amigable y tener más amigos que los que lamentablemente no pudo tener de niño. Generalmente los niños que sufren bullying tienen muy pocos amigos, o tienen uno o dos, o cómo funciona en ellos el tema de la amistad. Creo que aquí mi corazón de psicóloga se conmueve un poco, porque evidentemente al trabajar con adultos, este es mi día a día, ¿no? O sea, el ver cómo el adulto que aparentemente está feliz, Sí. o sea, es una secuela que por eso hago tanto énfasis en que qué bueno sería si lo pudiésemos prevenir, porque marca. Entonces es como romper una tacita, la podemos pegar y va a funcionar, pero ya está la marca. Muchas veces genera ansiedad social, o sea, dificultad para relacionarme con los demás. Genera desconfianza en el entorno que se supone me debía haber cuidado, porque recordemos que existe la socialización primaria, que es la que ocurre con los padres o con los cercanos, donde el niño aprende a hablar, aprende a comer, aprende a estudiar, pero la socialización secundaria se da en el contexto escolar. Y seamos honestos, ¿cuántas horas pasa un niño en el colegio? Claro. Si estas horas más que en casa. Claro, o sea, si estas horas son desagradables, si estas horas son incómodas, si estas horas son agonizantes, por ponerle un término que algunos pacientes me han mencionado, aquí la cosa no está marchando. Le estamos enseñando a este niño que no es un mundo bonito, que no es un mundo sano, que no es un mundo feliz. Y de adulto, evidentemente, entre las consecuencias está la ansiedad. O sea, pueden haber algunas personas que lo afrontan y se hacen amigos de todos para evitar el rechazo, para conectar, para socializar, pero otros deciden como que no, ya me hicieron daño, no confío en más nadie. Cada caso es particular, eso sí es evidentemente claro, pero la secuencia en muchos casos es una cruz para toda la vida. Y es lamentable, evidentemente. Claro que sí. Bueno, yo tengo que hablar también pues, desde mi punto de vista personal. Yo soy de un colegio que era de solo mujeres. Y en esos casos, pues antiguamente era muy común que hubieran colegios solo de hombres o solo de mujeres. Sí. Los colegios mixtos, en mi concepto, son mucho mejores. Sí, en el concepto de los psicólogos también. Quiero hablar de ese tema, porque qué importante es que un niño aprenda a relacionar con niños y con niñas. Cuando hay un entorno donde hay solo niñas, para mí fue muy difícil entablar pues amigas, tener amigas, las tuve muy contadas, no voy a decir yo tuve amigas, pero era muy callada, incluso siempre quería estar en los medios, ser periodista, desempeñarme en esto, pero siempre había como un sesgo de que no voy a poder, porque yo soy muy introvertida, soy bastante tímida, no puedo abrirme con las personas, me da miedo pasar a exponer, me da miedo pasar al tablero, me quedo en blanco, porque siento burlas, siento que me miran. Miradas. Eso comentarios así. Siento que eso es quizás lo que siente el niño que está acosado, que siente que le están haciendo bullying. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son esas sensaciones que experimenta un niño cuando está siendo víctima de bullying o acoso? Sin duda alguna, esa puede ser una de las experiencias, ¿no? Evidentemente todos somos distintos, pero claro. Incomodidad, o sea, aprensión se llama en psicología. Es como una tensión muscular que te detiene, te coarta a no querer actuar. Por eso muchos niños es como que, doctora, maestra, yo no quiero pasar en la pizarra, o maestra, es como que mi mamá no quiere ir al colegio. Es como una aprensión que te coarta. Es como que me quedo tranquilito, tenso, se entumecen los músculos, por así decirlo. No quiero actuar. Muchos niños, por ejemplo, se ven afectados en el sistema gastrointestinal, por así decirlo. Porque se afecta, por así decirlo, el hecho de gastritis, dificultad para ir al baño, náuseas, vómitos, que son respuestas donde los niños están manifestando un síntoma. O sea, algo no marcha bien. De hecho, probablemente se sabe, o lo han escuchado en algún momento, que hay un circuito que conecta cerebro con intestino. Si mi cerebro no está claro o consciente de que mi ambiente es seguro, va a enviar alarmas, alertas. Y una de las primeras alertas es justamente el intestino. Entonces, el niño o deja de comer, o empieza a comer mucho, o empieza a vomitar, siente malestar estomacal, maestra, quiero ir al baño. Y el baño, exactamente, el baño se convierte como que en el lugar seguro. Un escape. Y la maestra tiene que ver, este jovencito, esta niña no frecuentaba tanto el baño, ¿qué está pasando ahora? Son uno de los síntomas entre muchísimos que se pueden presentar, evidentemente marcando la diferencia del nivel del bullying que se esté presentando. Y eso tiene mucho sentido,
porque generalmente las personas adultas, aquí lo hemos hablado cuando hablamos de colon irritable, las personas no saben que eso está relacionado mucho con los niveles de estrés. Cuando una persona tiene altos niveles de estrés, incluso llegando a la ansiedad o la depresión, puede estar sufriendo de colon, problemas de colon irritable, de hígado, y el sistema digestivo tiene una conexión absolutamente directa con todas esas emociones. Entonces parece mentira, pero sí, desde que son niños el ser humano puede experimentar estos problemas debido a eso. María, hablemos un poco, porque sé que en tus redes sociales lo compartes mucho, ¿cuáles son las causas comunes para que ocurra este acoso escolar? Voy a mencionar algunas y tú me dirás cuáles podrían ser las más comunes. Discriminación, por raza, por nacionalidad, por lo que sea, maltrato verbal, todos estos insultos, las ofensas, el maltrato emocional, pues haciendo alusión a algo triste que esa persona le haya pasado, las agresiones físicas. Yo no sé qué tan común sea hoy en día esto, pero nos vemos a la salida y a la salida es un problema, y bueno, incluso los lugares donde pasa esto, los pasillos, los baños, fuera de la escuela, donde ocurre más este tipo de agresiones. Ahorita creo que las cosas pueden ir mutando, pero no por eso significa que es más suave. Claro. Tú lo mencionabas al inicio, existe una cosa que se llama cyberbullying o redes sociales bullying, por así decirlo, para no centrarnos solamente en algunas redes, ¿no? Porque puede que no sean las más conocidas, pero ya con un mensaje basta. Entonces el mensajito ya no sería un papelito, nos vemos a la salida, sino sería en WhatsApp, por así decirlo. Entonces ya la cosa va mutando, pero en gran manera siguen siendo como las dominantes, ¿no? O sea, palabras, de hecho se habla de varios tipos de bullying. Está el hecho del bullying verbal, donde netamente la agresión viene con palabras, con humillaciones, justamente por algunas causas, ¿no? Claro. Por mi identidad, porque si soy más bajito, más altico, si soy más rellenito, más delgadito, si mis padres son de algún color, de alguna nacionalidad, si estoy enferma y tengo que usar algún tipo de aparato, lentes, ortodoncia. Claro. Son algunas de las vulnerabilidades a las que se presentan los niños, que se vuelven como blancos, ¿no? O sea, blancos fáciles, como para ahí me acentúo. O sea, si eres distinto al resto, por ahí nos metemos, por así decirlo. Está el bullying físico, el que mencionabas, ¿no? Donde el objetivo es hacerte daño, o sea, hacerte sufrir de alguna manera. Está el bullying social, que es te alejo, o sea, tú no eres parte, tú no eres importante. Lo rechazan. Aquí no perteneces, exacto. Hay como un rechazo en cuanto al grupo, que es tan importante en la socialización, sobre todo en la adolescencia. Entonces tú no eres importante. Eso se ve mucho en series de televisión. Sí. Pero es que no es en vano, las series. Aquí mandan las divinas y desde ahí en adelante hay series de todas las nacionalidades, coreanas. Hemos visto unas muy interesantes que hablan de ese tema abiertamente, que antes eso no se hablaba. Y ahorita vamos a tocar ese tema más adelante, María, de por qué los papás antes como que tenían soluciones más drásticas con esos temas y daban consejos que a veces no son tan apropiados. Sí. Pero cuéntame un poco más, entonces nos estabas diciendo con el tema del rechazo. Que existen algunos, por así decirlo, algunos tipos, y entre esos mencioné el verbal, físico, está el cyberbullying, además está el bullying social, evidentemente el sexual, el que tiene otra connotación, que busca otro sentido, otra finalidad, por así decirlo, y con toda esta realidad vemos que de una u otra manera las herramientas pueden ser muy pocas si como padres o representantes no capacitamos al niño, porque háganse la escena, uno así chiquitito, año escolar, 5 o 6 años, llegando al colegio y es como que, ok, todo esto me espera. Si como padres o representantes no dotamos a los niños de herramientas para afrontar esto, menudos problemas se han de enfrentar. Es por eso, insisto, la importancia de hablarlo, concientizarlo, entender que aunque siempre pasó, ¿por qué tiene que pasar ahorita? O sea, no porque algo siempre ha existido significa que precisamente es bueno. Porque antes, o sea, es como que, bueno, generación de cristal no, antes habían otros problemas. No hay que normalizar eso. Exactamente, porque hizo daño. Y de hecho, aunque uno diga, bueno, pero yo sufrí bullying y estoy bien, vale, se respeta, te felicito, es espectacular, pero yo te aseguro que existe una secuela que tú le llevas como puedas.
si podemos crear una generación que no tenga que llevar esa secuela, lo estamos logrando en términos de salud mental. Esa es justamente nuestra tarea hoy con este espacio, María, y a quien estoy inmensamente agradecida que nos está acompañando, María Méndez Lizcano. Ella es psicóloga, especialista en psicología clínica, y nos está hablando de este tema hoy, bullying y acoso escolar. No hay un manual para ser padres, señores, pero sí hay cosas que podemos hacer desde ya para que nuestros niños sean más empoderados, y de esa palabra la vamos a tratar más adelante. Vamos a ir a una pausa aquí en Salud para Todos y ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo, hoy hablando de un tema interesantísimo para todos los padres de familia, los padres, los abuelitos, todos los que tengan a cargo niños en casa y que estén viendo comportamientos allí raros en sus hijos, vean que de pronto no tiene ganas de ir al colegio, que no está comiendo bien, que no está durmiendo bien, que dice no tengo ganas, no tengo amigos, nadie me quiere, pues esa sensación, hay comportamientos emocionales que hay que prestarles atención porque puede estar sufriendo de bullying o de acoso escolar y no tiene ni 5 de ganas de ir a estudiar. Entonces ahí se convierte en un problema. Estamos con María Méndez Lizcano, quien es psicóloga clínica, nos está acompañando hoy hablando de este tema. Hemos abordado algunas causas que pueden darse pueden ser como el punto de partida de que ocurren estas cosas, este acoso o bullying. Pero también hablemos un poco desde qué edad. Nosotros decimos que los niños son muy inocentes, que son niños muy buenos, los niños tienen esa inocencia y ese corazón blanco y puro que no tenemos los adultos, pero los niños también pueden llegar a ser muy crueles. ¿Desde qué edad puede darse el acoso y el bullying escolar? Mira, cada sociedad puede variar un poco, pero en general hay estudios que hablan que aproximadamente a los 6 años, con el avance de la socialización secundaria, cuando ya se ha iniciado la etapa escolar, puede verse este proceso por algunas diferencias como los veníamos mencionando, o para mí es más importante no solo hablar del hecho de, bueno, es más alto, es más bajito, es de otra nacionalidad, o está enfermo, o usa lentes, o usa aparatos, porque esas son causas como visibles que pueden motivar pero las verdaderas causas para mí vienen del agresor, del que hace o emite el bullying. O sea, ¿qué está pasando en la casa de ese jovencito que con 5, 6, 8, 10 años se está viendo con la necesidad, se está viendo con la tentación, por ponerle un nombre, de hacerle daño al otro y de incluso motivar a otros para que le hagan daño a un tercero? Eso es lo realmente cuestionable. O sea, hay estudios, como mencionaba, que por ejemplo en países como Estados Unidos, incluso hay niños que han llegado a arremeter contra su vida, contra su integridad física, por no soportar más. Entonces creo que es importante no subestimar la edad, porque la sociedad puede variar. A lo mejor se ha visto que quizá en la adolescencia, o a lo mejor entre los 10, 12 años, pero hay estudios que, insisto, confirman casos muy contundentes de niños entre 6 u 8 años, donde uno diría, bueno, pero ahí son amiguitos. No, ahí, por ejemplo, en esa etapa ocurre una diferenciación, es que los niños socializan con los niños y las niñas con las niñas. Hay como una especie de complicidad, donde yo no quiero compartir con el como niño. Equipos. Como los equipos. Pero en ese proceso igual pueden surgir, por así decirlo, los líderes y los seguidores, y en las manadas de niñas rechazamos a la distinta, rechazamos o a lo mejor a la más agraciada, a la más bonita, a la más atractiva, o a la más inteligente. O sea, rechazamos a lo mejor al jovencito. A la más consentida por la maestra. A lo mejor, o a lo mejor si la mamá va al colegio y le lleva la comida, mira, de una u otra manera se puede dar estas circunstancias. E insisto, a mí me gustaría enfatizar en que estas pueden ser causas, estas pueden ser momentos en los que hay que estar como alerta, pero también las causas de por qué el niño agrede. O sea, es como que ya va, estamos hablando de la víctima y el victimario. Sí. ¿Lo ves? Ahorita vamos a abordar justamente ese perfil del niño que acosa, porque lo hace y digamos que está pasando en casa. Ahorita quiero que hablemos de ese tema, pero pongámonos un momento también en los zapatos del niño que es acosado. Quiero que nos hables un poquito sobre qué es lo que está pasando en su comportamiento, que nos puede estar alertando, digamos, qué rasgos tiene el niño que es acosado y qué signos puede hacernos sospechar de que hay acoso escolar. Hay niños que de pronto se pueden estar sintiendo torpes porque yo camino y se ríen, o que no me puedo equivocar porque sí, hay una presión constante
de que todo lo que hago puede ser susceptible de una crítica, de un insulto, de una ofensa, lo que sea. Entonces, ahí ¿cómo podemos identificar que hay, o se puede poner agresivo en casa, no sé, ¿cómo podemos alertarnos de ello? Vale, una de las cosas que yo siempre digo es que a los humanos no nos gusta ser humanos. Y los adultos educamos a los niños enseñándoles a que no expresemos las emociones. Qué buena frase es. A que de una u otra manera guardemos, reprimamos y fingamos estar bien y no llores porque tienes que salir adelante. Fuerte. Fuerte. Tú eres hombre, tú eres niña, Eso creo que nos ha hecho mucho daño en el proceso de identificar cuando un niño es víctima de bullying. Porque si yo como mamá constantemente, como abuelita, como tío, como padre, le repito a mi hija, a mi hijo, usted es fuerte, usted no llora, cuando le esté pasando algo, pregúntense, yo soy fuerte, yo no lloro, yo no le digo a mi mamá. No, le voy a decir, no, ¿cómo le voy a ir a decir a mi mamá? Porque me va a pegar, me va a regañar. Porque estoy llorando. Exactamente. Entonces, bajo la premisa de que a los humanos no nos gusta ser humanos, lo primero es reconciliarnos con la humanidad. Lo primero es, como padres, como representantes, como miembros de una familia, entender que los humanos lloramos, nos entristecemos, nos molestamos, nos alegramos, nos frustramos, nos sorprendemos, nos alejamos porque algo nos desagrada y todo esto es totalmente natural, respetable y aceptable. Bajo esta premisa, identificar si un niño está siendo víctima o no de bullying es mucho más fácil, porque entonces si yo no crío o voy educando a mi hijo como una persona reprimida que siempre tiene que estar aparentemente bien porque el mundo quiere que seamos felices y no, eso es otro tema que conversaré, yo conozco a mi hijo, conozco a mi hermano, conozco a mi primo, conozco a la persona con la que yo convivo. Si su comportamiento está mínimamente alterado, es una alarma. No tenemos que esperar a que deje una carta donde manifiesta que no está a gusto con la vida, no tenemos que esperar a que nos llamen del colegio porque se agarró a pelear con niñitos o con niñitas para yo atenderle. Cosas sencillas como, es un niño que le encanta estar en su cuarto, o sea, le encanta, él disfruta porque le gusta la pintura, le gusta la música y de repente no quiere estar en su cuarto. O el contrario, es un niño que le encantan los deportes, que es súper feliz, súper vivaz, súper socializador, siempre está constantemente queriendo hacer una actividad nueva y de la nada, mamá, no quiero ir. No, tengo sueño. Es un niño que a lo mejor, a veces a los niños hay que casi que persuadirlos para que duerman. Y de la nada el niño tiene mucho sueño, está cansado, está agotado. Es un niño que a lo mejor no come con cierta voracidad y lo vemos como que comiendo como si no hubiese un mañana o por el contrario está dejando la comida. Todas estas son campanitas que si de verdad conocemos a un hijo y hemos criado un hijo libre de expresarse, nos pueden llamar la atención y pueden, insisto, prevenir cosas mayores. Los niños no expresan las emociones como los adultos porque además no los hemos educado para. Los niños se pueden aislar, de pronto encerrarse en su cuarto. Muchísimo, por eso, un poco en relación a eso, o sea, es un niño que sale con frecuencia o le gusta estar al aire libre y de repente se encierra en su cuarto, o sea, es un niño que le encanta ver televisión y de repente no quiere nada, solo quiere dormir. Es un niño que incluso puede fingir que todo está bien, porque es lo que le hemos enseñado a los adultos, pero uno lo ve como cabizbajo. El semblante está distinto, se nota como distraído, como disperso. Uno le llama para hacer algo y está como en otra onda, por así decirlo. Pueden ser muy sutiles o pueden ser muy claras. De ahí radica la importancia de que conozcamos a las personas con las que convivimos y le eduquemos en la libertad de exprésate. Ven acá, cuéntame de Mauricio, cuéntame de Juan, cuéntame de Paco, cuéntame de Camilo, ¿qué tal te fue en el colegio? No, mamá, es que Camilo estuvo hoy peleando porque el fútbol, porque la pelota, vale, cuéntame de tal. De una u otra manera para poner esto sobre la mesa y que si algo llega a acontecer, yo lo voy a detectar lo más pronto posible. Voy a poner en contexto a María de una escena que me pasó. En el colegio sacaron uno de mis cuadernos, yo no lo encontraba, y llevé días buscándolo. Incluso me decía mi mamá, ¿dónde está el cuaderno? Hay que comprarle otro cuaderno porque y los apuntes, pues ya íbamos a mitad de año y todos los apuntes que uno tiene en el cuaderno. Claro. Cuando una amiga me dice, encontré tu cuaderno en el baño del colegio, roto, vuelto en la papelera, en el inodoro. Entonces, esos son, digamos, algunas señales que pueden indicar que hay bullying y acoso escolar hacia un niño o hacia una niña. Pero quería preguntarte, María, justamente,
¿cómo es la diferencia entre el bullying que se le hace a un niño varón y a una niña? ¿Hay diferencias ahí? Sí, las hay. Los niños suelen ser un poco más agresivos, o sea, suele ser un poco más bullying físico. Más o sea, a la agresión. Sí, suele ser, o sea, el bullying, insisto, puede ser una persona o un grupo de personas amedrentando a un tercero, ¿sí? Entonces están tres compañeritos. Como engallada. Exactamente, están tres compañeritos y sí, suelen, no sé, le golpean con un balón, le dan patadas, le dan golpes, puñetazos, lo que sea. Probablemente con las niñas es más el psicológico, Sí. es la humillación. Lo planean más. Es el que vamos a hacer que se sienta, o sea, por ejemplo, te dañan tu uniforme, tu lapicero favorito, o sea, tu bloc de notas, tu morral, tu mochila, tus cosas, un poco para que tú te sientas mal, te sientas como aislado. Exactamente, es una forma, en ambas se hace a la persona una víctima, pero sí se ha encontrado, según estudios científicos, diferenciación. O sea, los niños, vamos, el cerebro masculino es distinto al cerebro femenino y en esto no hay diferenciación, por así decirlo. Se ve que el bullying de niños es mucho más agresivo. Eso está muy, muy reflejado. El niño sí dice, nos vemos a la salida y ahí la pelea Una segura. de las causas enmascaradas, por así decirlo, de los victimarios del bullying, o sea, los niños que hacen bullying. ¿Qué hacen bullying? Es la dificultad para manejar los impulsos. Entonces, a veces no se dice te espero a la salida. A veces es que te veo e inmediatamente te golpeo. Porque algo de ti no me gusta o porque quiero hacerte daño, que es la finalidad enmascarada del bullying. O sea, por la razón que sea, tú puedes ser el niño más bueno del mundo, pero si el victimario tiene esa condensación de enojo, de malestar, lo quiere proyectar y encuentra en ti un blanco, lo va a hacer. Entonces, es importante que no siempre es que tú haces algo. No, a veces los niños no hacen nada. O sea, a veces los niños están en su colegio con sus cuadernos, con su educación, ¿vale? No siempre hay provocaciones, o sea, porque a veces es como que no, pero es que debe ser que tú le hiciste algo. No siempre como padres. O le dijiste esto a alguien. Exacto, no siempre. O sea, a veces puede ser algo totalmente inesperado porque el victimario, el niño que emite el bullying, tiene dificultad para manejar la frustración, tiene dificultad para manejar sus impulsos. Entonces puede ser que él te pida prestado algo, por ejemplo, préstame tu borrador, y tú no quieres porque lo estás usando. ¿Lo provocaste? No, defendiste un derecho. Solo que el niño, el victimario, no tiene la capacidad de regular la frustración que le genera el que esa persona no le preste algo que le pertenece. Como no lo controla, lo golpea, le rompe las cosas. ¿Ven un poco el contexto? Y claro, eso va cambiando. Digamos que cuando somos niños somos más directos. Entonces no encontramos, no todos miramos un léxico mucho más grande. En ese caso el borrador, por ejemplo, un adulto le dice, oye, ¿me prestas tu borrador? Y dice, ay, sí, claro que sí, déjame termino de hacer algo y ya te lo presto. Uno asume, está ocupada, ya ahorita me lo presta. De niño es no. ¿No? Eso que hablas. No, y se convierte ese no en algo terrible y en algo que se ve así para uno, pero para ellos eso es enorme. Y es el universo entero. Para ellos la escuela es el universo. Para ellos no es un problema para ellos los problemas del país, la política, todo lo que a los adultos nos preocupa. Claro. Para ellos la escuela es su universo. Sí. Y los adultos no lo entienden a veces. Pero fíjate que eso es una realidad muy importante y qué bueno que lo tengas a colación, porque estamos hablando de la diferenciación entre pensamiento concreto y pensamiento abstracto. Los niños, por su plasticidad neuronal, no es que tengan un retraso o un retardo en el desarrollo, sino que es lo normal para su edad, son más concretos, son más de bueno, malo, alto, bajo, gordo, flaco, no, sí. Blanco, negro. Exactamente, los adultos somos más, oye, mira, en este momento no puedo, quizá un poco más tarde, no, bueno, él no es que es mala persona, es que a veces tiene ataques de ira. Solemos entender abstracciones que los niños no. Entonces, no es que el niño no se porte bien, es que el niño tiene la capacidad que tiene. Y de una u otra manera, como padres, a veces hacemos sentir culpables a los niños de no cuidar sus juguetes, de no ser responsables, de que no te defiendes. Ya van, es que no me defiendo, es que tengo las habilidades que tengo. Hay algo en el contexto que no me está beneficiando y me está justamente haciendo sentir víctima de una situación que no debería hacerme sentir víctima. Excelente ese punto que tocas, María, porque me parece fundamental adentrarnos un poco en la mente infantil y saber que a medida que crecemos ya no somos tan inocentes, empezamos a tener más malicia en muchas cosas y también a tener más tacto a la hora de hablar, porque cuando somos niños no lo tenemos. Deberíamos ser también como niños, de acuerdo en muchas cosas,
sobre todo cuando nos sorprendemos o cuando tenemos emociones. Las emociones de los niños son genuinas, vividas, intensas. Sí. No fingen sonrisas, no fingen que están bien, no fingen que a alguien les cae bien, le cae mal, le cae mal, le cae bien, le cae bien. Y eso es algo que tienen los pequeños. Pero qué importante identificar todo esto que dices para actuar a tiempo como padres, ya sea el padre de un niño acosado como de un niño acosador. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Estamos de regreso aquí en Salud para Todos. Seguimos conversando con María Méndez Lizcano, quien es psicóloga clínica. Está con nosotros hablando sobre el tema de acoso escolar, de bullying y justamente de todos esos patrones que tienen los niños que sufren acoso, pero también los niños que acosan. Es lo que está pasando en casa, que quizás algo no está bien. Y yo sí voy a traer a colación una frase que dice: personas heridas hieren personas. Eso es así. Si una persona está herida, generalmente va a herir a los demás. Entonces es importante sanar eso que está fallando para que las personas no actúen en consecuencia y no tengamos estos episodios que no deberían existir en las escuelas. Deberíamos tener entornos más saludables, salones escolares como más armónicos, más felices, amables. Claro. ¿Qué pasa, María, también? Estábamos hablando justamente sobre los comportamientos que puede tener el niño que es acosado, pero también quería preguntarte sobre las consecuencias que puede llegar a tener el bullying o el acoso escolar, por lo menos en el rendimiento académico. ¿Eso cómo se podría ver afectado? Mira. Y hay algo ahí. Generalmente un niño que es acosado puede irle mal en una materia. Sí. ¿En una materia específica? Sí, no, dependiendo, por ejemplo, si es una materia práctica, a lo mejor donde tengo que ir a un laboratorio a hacer algo en particular, y en esa materia, por ejemplo, me coloco una vestimenta distinta y eso se convierte en un blanco de bullying, voy a odiar la materia. No sé, química. Ay, hoy tengo me que toca colocar ponerme esta la bata de laboratorio y mis amigos me van a decir, y los lentes que parezco no sé qué tal. Evidentemente es la materia que menos me gusta, menos quiero, menos nada, y se puede ver un déficit en esa materia. Si por el contrario el bullying ocurre en contextos distintos o generales, básicamente la aversión es al estudio per se. Y ojo, no siempre hay problemas cognitivos, de hecho en la mayoría no, o sea, en la mayoría de los niños no tienen ni trastorno por déficit con hiperactividad, no hay ningún tipo de discapacidad cognitiva, pero el rendimiento baja abruptamente y los padres como que, ¿qué pasó? No siempre es cognitivo, es netamente emocional, o sea, uno ve que el jovencito iba avanzando en sus clases y de la nada algo pasó, o sea, el rendimiento se vino abajo y de una u otra manera esto explica muy bien las causas, ¿no? O sea, es importante que el papá no es que no puso de su parte, es que su único deber o su única responsabilidad es estudiar. Sí, es mi único deber y es mi única responsabilidad, pero el contexto no me está ayudando, o sea, me está haciendo desagradable la experiencia y de por sí que ya estudiar es una responsabilidad y todo lo que implica, además, no me siento seguro. O sea, además me siento humillado, me siento abusado, me siento alterado, me siento amedrentado, me siento como desplazado, o sea, no. Es bastante entendible que una de las causas sea que el rendimiento baje, entre muchas de las que hemos mencionado. ¿Qué pasa cuando el victimario es un docente? Porque en esos casos es mucho más complicado, que ha pasado los niños, por ejemplo, al tablero, a la pizarra, y este profesor, usted es muy bruto. Y con palabras ofensivas, pues esta persona le hace sentir a ese niño que es menos que sus demás compañeros, que no tiene las mismas capacidades, solo con una palabra. ¿Sí? Las palabras tienen poder, dicen por ahí. Y si los docentes, que se supone que es una autoridad, que me cuida cuando mis papás no están, que es la persona a quien yo acudo cuando tengo dudas o debe protegerme, me hace sentir que no es así. ¿Qué pasa en esos casos, María? Evidentemente son casos súper lamentables porque, como tú bien decías, después de los padres, las personas más influyentes son nuestros maestros y creo que todos recordaremos muy buenos maestros a los que le agradecemos grandes cosas que ya aprendimos de adultos, pero también recordamos a aquellos que uno dice como que me marcó, o sea, me dijo que yo no iba a llegar a ser alguien en la vida, o me dijo que yo no era buena para esto, o que yo no era bueno para esto. Y creo que la connotación se desvirtúa un poco porque ya hay una jerarquía, o sea, ya no es jovencito con jovencito, niño con niño,
ya no es de tú a tú, sino que hay alguien mayor, alguien con mayor rango, hay alguien abusando su poder, por así decirlo, y está influenciando a mí de alguna manera. No estoy segura que el término apropiado para esto sea bullying, porque él no se une con otras personas, a lo mejor ni siquiera es frecuente, claro, pero como ocurre en el contexto escolar, qué importante es, porque a veces los niños no sienten como la disposición de hablar mal del maestro porque a mi mamá le cae muy bien o a mi papá le tiene mucho aprecio. Y a ver, aquí es importante poner en contexto que por muy buen profesor que sea, uno puede cometer errores. Y en algún momento ese profesor tuvo un mal día, tuvo una mala noche, ha tenido días, complicados, y pudo haber dicho una palabra que no era debida. Sí. Y que el niño tenga la habilidad de contarle a mamá y que la mamá tenga la responsabilidad de ir a hablar con el profesor y decirle, oye, disculpa, supe que a lo mejor tuviste un mal día, pero mi hijo me dijo que le dijiste que él era un bruto en las matemáticas. Entonces creo que es importante que le pidas disculpas, por ejemplo. Eso le daría al niño una sensación de que mi mamá está para mí, yo soy importante, me está cuidando y además mi profesor me respeta. Porque probablemente no es un mal profesor. Tuvo momentos donde no se calibró, donde no se reguló de una forma apropiada y entonces, como buenos humanos, deberíamos rectificar. Cuando ya estamos hablando de profesores que agarran esto como una cotidianidad, evidentemente hay que intervenir con otras estrategias. Claro. Porque por algo está en un cargo docente, por algo está lidiando o siendo partícipe de un proceso educativo. Entonces, sí es una realidad que puede ocurrir. Perfecto. Esto, digamos, ¿cómo deberían actuar en las escuelas, desde tu concepto, cuando se presenta un caso de bullying o acoso del profesor? Digamos, el rector, la rectora, los directivos, los coordinadores se dan cuenta de qué está pasando. ¿Cuál debería ser ese paso a seguir para poder abordar esta situación, hacer un poco más equilibrado el ambiente, llamar a los padres? ¿Cómo podría solucionarse ese tema? Bueno, aquí debo confesar algo que a lo mejor no he dicho, y es que en su momento me dediqué a la docencia. Tuve el placer y el honor de trabajar en... ¿Sabe de lo que habla María aún más? Sí, tuve el honor de ser profesora y pude ver esto en los jovencitos, sobre todo ya en edades un poco más conflictivas, hablo ya bachillerato, o sea... De 12 en adelante. De 12 en adelante, 14, 16, cuando ya a lo mejor mamá está en otra onda, es la adolescencia, no quiero que nadie me mire, quiero mi mundo, pero a la vez ayúdame, me está pasando algo. Y algo que a lo mejor no es lo más común que sugieran, pero yo por mi experiencia lo sugiero, es que los casos de bullying deben ser tratados con extrema prudencia. O sea, yo no invitaría, por ejemplo, a un docente o a un director que se apersone al salón de clases y llame en presencia de todos sus compañeritos a la víctima de bullying, porque me está desenmascarando mi vida. O sea, se me está cayendo encima como mi estructura y me estoy viendo expuesto delante de todos. Y de una u otra manera, si ya tenía un problema, ahora tengo 3. Porque, ok, está mamá, está el director, está la coordinadora de ese grado y está mi maestra, y entonces como que parece un tribunal y genera muchísima ansiedad. Yo creo que entre más somero... Hasta el niño se puede sentir, ay, fui chismoso y ahora me van a decir chismoso porque hice este escándalo. Y de hecho, o sea, el contexto de los padres, los adultos, que además suelen ser formales porque están hablando a jovencitos y todo este asunto, le va a generar a él más razones para que en un mañana, ay, mira, sí, es que tú le dijiste, mira, tu mamá, y mira lo que dijo, o sea, le genera casi que más experiencia para que puedan en su futuro hacerle más bullying, entonces eso no tiene sentido. Perfecto. En concreto, para los colegios, para los profesores, que a lo mejor algún profesor que nos esté escuchando en este momento y que sepa que hay un caso, la sutileza es importante, es como una incisión, una operación. Cuando un cirujano interviene, entre más sutil sea la cicatriz que va a hacer, entre mejor quede la sutura de la cicatriz que emitió, mejor cirujano se considera. En estos casos es lo mismo. De una u otra manera, yo como profesional, como docente, como padre, como director de un colegio, entre más sutil, entre más sensato, entre más sabio yo intervenga este proceso, mucho mejor. Es decir, llamar al niño solo, cuéntame qué está pasando, secreto de confidencialidad, así no sean psicólogos todos, guardarle el secreto de una u otra manera para no exponerle en un futuro. Y no es que, mira, Juan me dijo que tú dijiste tal. No ayuda mucho, evidentemente. Brindarle apoyo, o sea, saber que el niño no va a estar solo, que de una u otra manera el niño puede estar siendo observado en la distancia, o sea, en el recreo. No es que se le va a parar la profesora
ven acá, yo voy a estar contigo para que no te le hagan nada. Van a dañar entonces el recreo, el receso de ese niño, porque no es normal que la maestra esté a su lado, pero sí como que mira, este es mi número, tú me puedes llamar cualquier cosa, yo voy a estar un poquito lejos, pero estoy pendiente, para que sepas, estoy contigo. Pueden ser formas de brindarle apoyo y no amedrentar, hacer un proceso mucho más grande, porque, insisto, no ayuda en absoluto. Perfecto, estamos con María Méndez Lizcano, psicóloga clínica, y nos está hablando sobre el tema del bullying, el acoso escolar. Vamos a ir a una pausa más y ya regresamos con más de este tema. Seguimos aquí en Salud para Todos, estamos con María Méndez Lizcano, quien es psicóloga clínica. Estamos hablando sobre acoso, bullying escolar. Si usted en su vida fue víctima de esto en la escuela o tiene algún niño en casa que de pronto esté presentando cualquiera de los patrones que hemos dicho aquí, esté muy pendiente de estos consejos que nos está dando nuestra experta. María, hablemos un poco sobre el ciberbullying para ir cerrando este tema, porque es el pan nuestro de cada día en la actualidad. Entonces, ¿cómo ocurre en estos casos? Creo que es una realidad que con las redes sociales llegó para quedarse, sí. Y que es importante ponerlo sobre la mesa. En concreto, puede ser mucho más rudo, mucho más agresivo, porque a lo mejor frente a frente no tengo la libertad para decirte tal palabra, escrito te digo esa y 50 más. Entonces, si genera daño que un compañero en el contexto escolar me diga que no soy buena en las matemáticas, con otras palabras evidentemente, por redes sociales no solo se dicen estas cosas, sino muchas más. Genera, por así decirlo, un puente mucho más agresivo, o sea, una espada que atraviesa mucho más profundo, porque no hay una cara que lo diga, es un perfil. Pueden ser, de hecho, perfiles falsos en algunas oportunidades para cuidar la identidad, y por eso es lo delicado de cómo denuncio. Porque entonces es un perfil falso. Sé que es el colegio, pero no tengo idea qué es. Aquí creo que lo más sensato es cuidar el uso de los teléfonos celulares, que creo que los psicólogos nos estamos cansando, pero nos seguiremos cansando en nombre de la salud mental, para evitar el uso de una u otra manera a tempranas edades. Porque entre más pronto le demos un teléfono celular a nuestros hijos, más pronto se vuelve vulnerable y susceptible a la cantidad de cosas que por ahí pueden ocurrir, incluyendo otras de índole sexual, como le mencionamos con la anterioridad. Sí. Creo que de ocurrir esto, igual brindarle el apoyo de que no está solo, de que esto lo vamos a solucionar. O sea, creo que como padres, representantes, maestros, directores, es importante hacerle sentir al niño que no está solo, que está en un lugar seguro. Probablemente limitar el uso de las redes, o sea, si la fuente es una red social en particular, limitarla, abandonar por un momento en ese instante. Y además cuando son adolescentes pues es mucho más, porque miran los seguidores y este tema se convierte en apariencias y en un montón de cosas que hay que abordar mucho más profundo. Hay que ser un poquito más humanos, como decía María al comienzo. Sí. Se nos olvida ser humanos, porque creemos que las redes sociales somos más que eso, superhumanos. La gente que está en redes sociales mostrando vidas perfectas, eso no existe, señores. Todos tenemos problemas en la vida y ninguna vida es perfecta. María, para ir cerrando, nosotros sabemos que tienes un gran contenido también en redes sociales, que manejas temas psicológicos todo el tiempo, hablas de depresión, ansiedad, das tips muy interesantes. ¿Cómo te podemos encontrar para que la gente también siga tu contenido? Claro que sí, para mí es un honor ser difusora de contenido, porque creo que la salud mental va más allá de lo que ocurre en una habitación o en una oficina, terapia con paciente. La salud mental de una u otra manera nos abarca a todos, y si todos podemos contribuir con estar un poquito más sanos, al final hacemos un mundo mucho más pleno y mucho más feliz. Pueden seguirme a través de Instagram, Facebook, Twitter, ahora se llama X, como @psicomejora.si. Ahí de una u otra manera estoy compartiendo constantemente contenido de diferentes índoles, un poco para contribuir justamente a la plenitud y la felicidad, porque no tiene por qué ser inalcanzable. Claro que sí. María, un mensaje final rapidito para los papás en estos casos de bullying. Creo que el bullying es una semillita que genera un fruto inmediato y a largo plazo. El niño sufre cuando está siendo víctima del bullying, el que es victimario sufre porque está abusando a alguien, y eso no debería pasar. Y en un futuro es una semilla que sigue dando frutos en la adolescencia, en la juventud, en la temprana adultez, incluso en la adultez ya contemporánea. Queda una marca. Si podemos prevenirlo, sin duda alguna, sería ganarle la batalla a esta semillita que da muchos frutos.
con amor, con comunicación, educando a nuestros hijos con una autoestima, que yo pueda ser humana y me sienta bien siendo humana. Que yo pueda decirle a mi mamá y a mi papá, mami, me pasa esto, mami, me siento triste, Claro. hoy no me fui bien en matemáticas, probablemente podemos prevenirlos y ganarle esta batalla. Claro que sí, que se pueda ganar la batalla y que ya se acabe ese tema. A María Méndez Liscano, quien es psicóloga clínica, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por la invitación, sin duda. Bueno, recuerden ustedes entonces el ciberbullying, el bullying de todo el acoso escolar. Miren esto, un 15.3% de los niños que son víctimas de bullying es por el aspecto físico, otro 10% por su raza, nacionalidad y un 4% por su religión. Vamos a hacer que el bullying se acabe de una vez por todas con estos maravillosos consejos que nos dio María Méndez Liscano aquí en Salud para Todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.